¿Puede un país pequeño desafiar a la mayor potencia mundial y salir victorioso? Imagina que el gobierno de Estados Unidos decide vetar a todos los ciudadanos de Burkina Faso, prohibiéndoles de forma indefinida cualquier acceso a visas o entrada en territorio estadounidense. Es una decisión que muchos verían como una simple medida diplomática, pero que, en realidad, es un golpe directo a la dignidad nacional de todo un pueblo. Ante esta imposición, Ibrahim Traoré, un joven líder africano, no solo rechaza la sumisión, responde con una firmeza pocas veces vista en la diplomacia internacional moderna. Lejos de pedir disculpas o buscar la reconciliación, Traoré deja claro que la soberanía de Burkina Faso no está en venta, ni siquiera ante la presión de la potencia estadounidense. Lo que comienza como una aparente disputa sobre visados rápidamente se convierte en una amenaza real. Las autoridades estadounidenses dejan caer advertencias sobre acciones militares si sus intereses o ciudadanos se ven comprometidos. Así, un simple desacuerdo administrativo parece estar a punto de escalar a un conflicto internacional cuyas consecuencias podrían ser catastróficas, no solo para Burkina Faso, sino para el equilibrio de poder en todo el continente africano. La valentía de Traoré no es solo un tema de orgullo personal. Está en juego la soberanía de una nación entera, el futuro de sus ciudadanos y la oportunidad de redefinir el lugar de África en el escenario global. ¿Será capaz un solo acto de desafío de cambiar el rumbo de la historia? Para entender cómo llegamos a este punto de tensión, es necesario retroceder y descubrir el origen de este enfrentamiento. Acompáñanos al inicio del conflicto y desentrañemos juntos sus verdaderas causas. No es la primera vez que Occidente espera obediencia de África, pero algo ha cambiado. En pleno siglo XXI, Estados Unidos ha convocado a Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, para discutir la seguridad de sus ciudadanos y exigir explicaciones directas. Esta invitación a Washington se presenta como un honor, una muestra de gracia estadounidense. Pero detrás de la cortesía diplomática, permanece la expectativa de sumisión. Esperan que Traoré viaje, se justifique y acepte el papel de alumno obediente bajo la mirada vigilante de Occidente. No es un gesto aislado. Durante décadas, líderes africanos han cedido ante la presión exterior, muchas veces a cambio de promesas de ayuda, favores o simples reconocimientos internacionales. Así se ha perpetuado un ciclo de dependencia que mina la autonomía y la dignidad de los pueblos africanos, manteniéndolos en una posición subordinada frente a los intereses de las grandes potencias. Aceptar la invitación significaría repetir ese ciclo, mostrar debilidad, anteponer la voluntad extranjera a la soberanía nacional y sacrificar la propia dignidad por beneficios efímeros. Por eso, la decisión de Traoré no es trivial. Lo que está en juego es mucho más que un viaje o una reunión. Es el futuro de la independencia africana frente a la presión imperial. Pero Traoré no es un líder más, y su respuesta podría cambiar la historia de toda una generación. Prepárate para descubrir cómo el joven capitán de Burkina Faso sorprendió al mundo con una respuesta que desafió el guión tradicional de sumisión y abrió una nueva era de dignidad africana. La negativa de Traoré resuena como un terremoto en los pasillos del poder mundial. En un mundo acostumbrado a ver líderes africanos viajando a Occidente en busca de aprobación y ayuda, el capitán Ibrahim Traoré decide romper el guión. Rechaza abiertamente la invitación de Estados Unidos para viajar a Washington. Su razón es simple y contundente. La prioridad no es complacer a potencias extranjeras, sino proteger a su propio pueblo. Cuando los emisarios americanos insisten, Traoré responde con una claridad que incomoda. Quien necesita algo es quien debe viajar, no quien obedece. La relación de poder se invierte. Para él, si Estados Unidos tiene preocupaciones, que sean ellos quienes crucen el océano y pidan audiencia en Ouagadougou, no al revés. No se limita solo a la cuestión de la visita. También rechaza otras solicitudes que históricamente han marcado una posición de sumisión. Se niega a aceptar deportados que Estados Unidos quiere expulsar, incluso si eso significa perder acceso a ayudas o privilegios. No cede ante la presión, aunque los riesgos sean altos.
La respuesta estadounidense no tarda en llegar. Como castigo, Estados Unidos suspende indefinidamente la entrega de visados para todos los ciudadanos de Burkina Faso. Con esta medida, buscan presionar no solo al gobierno, sino especialmente al pueblo. Señalan claramente que la resistencia de su líder puede costarles oportunidades, viajes y sueños. La jugada es peligrosa. Un error en este pulso puede dejar aislado al país, perjudicar a miles de familias y abrir la puerta a represalias económicas o sociales. Pero Traoré ya ha trazado la línea. La dignidad nacional está por encima de la dependencia o el miedo. Estados Unidos quiere que los burkineses culpen a su presidente, que el rechazo al viejo orden imperial tenga un precio personal para cada ciudadano. Pero Traoré desafía no solo a un país, sino a una estructura global de poder, y su firmeza está reescribiendo el papel de África en el tablero internacional. Sin embargo, lo que pocos anticiparon fue cómo esta confrontación desataría fuerzas mucho más profundas al interior de Burkina Faso, cambiando no solo su política exterior, sino también el espíritu de su propia gente. De un simple veto de visados a una amenaza de guerra mundial. Así se multiplica la tensión en cuestión de días. El veto estadounidense a los ciudadanos de Burkina Faso no fue solo una medida administrativa. Fue una herramienta de chantaje, diseñada para volcar a la población contra su propio líder. El mensaje era claro. Si quieren viajar, si quieren oportunidades, primero deben doblegar a Traoré. Sin embargo, Ibrahim Traoré no cedió. Mantuvo la calma y reafirmó la dignidad nacional con una frase que recorrió todo el país. Quédense con su América, nos quedamos con nuestro Burkina. Con esas palabras, desafió el relato imperial y puso la independencia por encima de cualquier promesa extranjera. Pero la respuesta estadounidense no se hizo esperar. Washington lanzó una advertencia inquietante. Si algún ciudadano estadounidense resulta afectado en Burkina Faso, considerarán una acción militar. Con esto, cruzaron una línea roja global, transformando un simple roce diplomático en una amenaza de intervención bélica. En ese momento, el conflicto dejó de ser local. Rusia intervino, prometiendo reciprocidad ante cualquier ataque de Estados Unidos. La disputa, que comenzó con un veto de visados, se convirtió en un posible detonador de crisis internacional, con las grandes potencias listas para responder. Ahora, el riesgo es mayor que nunca. Lo que empezó como presión diplomática se transformó en la posibilidad real de una guerra de proporciones mundiales. La soberanía de Burkina Faso está en juego, pero también la estabilidad de todo el continente africano y el equilibrio global. Pero, ¿qué lecciones deja esta confrontación para África y para el mundo? ¿Puede la dignidad nacional prevalecer en un tablero tan peligroso? En el próximo apartado, analizaremos qué puede aprender África de la firmeza de Traoré y cómo este conflicto podría inspirar a otros países a redefinir su destino. Cuando la dignidad se antepone al miedo, nace un nuevo paradigma de resistencia. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, demuestra que un país puede blindarse ante amenazas externas si su pueblo y su líder caminan juntos, defendiendo el orgullo y la autonomía por encima de la presión extranjera. Esta unidad no solo fortalece la identidad nacional, sino que siembra las raíces de una nueva África, una que se mira a sí misma con respeto y confianza. En lugar de mendigar comprensión o favores en el extranjero, Burkina Faso busca alianzas estratégicas que respondan a sus propios intereses. Esta visión inteligente equilibra el tablero internacional, impidiendo que una sola potencia dicte el destino del país. El mensaje es claro: la cooperación es bienvenida, pero la sumisión no tiene cabida en la Burkina de hoy. La renuncia al sueño americano, por difícil que sea para muchos, representa mucho más que un simple sacrificio. Es la decisión valiente de dejar de mirar hacia afuera y construir una nación fuerte desde dentro, donde el futuro ya no depende de visados ajenos, sino del esfuerzo colectivo. Así, el sueño cambia de dirección. Ahora es Burkina Faso, el que inspira a su pueblo
a apostar por la dignidad nacional antes que por promesas lejanas. Lo que está en juego en esta lección es enorme. Elegir la independencia real o aceptar la manipulación perpetua. Lo que hoy parece un desafío, mañana será la base de una soberanía inquebrantable, si el país sabe mantenerse firme. Pero, ¿cómo reaccionan las grandes potencias ante esta postura desafiante? La respuesta es tan contundente como reveladora. La historia ha cambiado de manos. Ahora África escribe su propio destino. Lo que parecía una simple confrontación entre un pequeño país africano y una superpotencia global es, en realidad, el cierre de un ciclo centenario. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, ha demostrado que la dignidad nacional es más valiosa que cualquier visa o promesa extranjera. Por primera vez en mucho tiempo, un líder africano ha dicho, con hechos y palabras, que las reglas antiguas ya no aplican aquí. La negativa firme de Traoré a ceder ante las amenazas y sanciones de Estados Unidos no es solo un acto de rebeldía. Es un mensaje para todo el continente. África puede y debe marcar los límites frente al poder externo. Los burkineses han visto cómo se intenta manipular su futuro, usando el sueño americano como un arma para dividir y someter. Pero han respondido con una convicción renovada. La dignidad no se negocia. El riesgo es inmenso. Si África permite que otros escriban su relato, la sumisión y la dependencia seguirán siendo el destino de millones. Pero si defiende su historia y sus valores, abre la puerta a una independencia real, donde el interés del pueblo y el respeto por su soberanía son innegociables. Traoré ha mostrado que no se trata solo de política, sino de identidad y orgullo colectivo. La victoria de Burkina Faso no se mide en dólares recibidos ni en invitaciones a la Casa Blanca, sino en la capacidad de mirar de frente al poder extranjero y decir, aquí decidimos nosotros. Es el principio de una nueva narrativa africana, donde el poder de decidir el propio destino se convierte en la mayor conquista. Por eso, lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro de la soberanía africana. El control del relato definirá si las próximas generaciones vivirán bajo la sombra de la dependencia o la luz de una dignidad recuperada.